Pedro capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pedro escribiendo dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Dijimos ayer que estas características son evidencias del hombre natural, del viejo hombre, de la vieja creación. Desead como niños recién nacidos. Y aquí planteamos ayer la importancia del nuevo nacimiento, del recibir la vida de Dios. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por favor, si usted puede, subraya en su Biblia esta expresión: para que crezcáis en salvación. Porque esta mañana vamos a tocar algunos puntos importantes respecto a esto. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vamos a poner el compás en esta mañana sobre el versículo 5 para trabajar y trazar la palabra. Vosotros también, como piedras vivas, diga conmigo por favor, piedras vivas. Y aquí la expresión como nos habla de lo que nos enseñó ayer el apóstol, las alegorías, como. No es que somos una piedra viva literal, somos lo que más se asemeja a nuestra condición en la casa de Dios, es como si fuésemos piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dijimos ayer y comenzamos hablando, solo a modo de repaso, que Dios creó al hombre y pensó en el hombre con dos objetivos básicos. Primero, que contenga su vida para que lo pueda expresar y manifestar. Dios creó al hombre como un vaso. El apóstol Pablo dice que somos vasos, como vasos para que Él pueda depositar en nosotros su vida. Y segundo, dijimos que Dios creó al hombre para que reine y gobierne, y hablamos un poco acerca de la perspectiva de Dios en cuanto al gobierno. No es una perspectiva de dominio en el sentido de la imposición o en la manera en la que se rigen los gobiernos de la tierra. Por eso Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Todo lo que tenga que ver con el reino de Dios no puede ser entendido en comparación al sistema del mundo. Dijimos también y leímos Juan capítulo 3, verso 6, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y hablamos un poco acerca de que la manera en la que Dios busca que el hombre pueda ejercer ese gobierno es a través del servicio. Y definimos juntos que servicio no es algo que hacemos para Dios, sino que es una función que desarrollamos como evidencia de la vida que poseemos. Y al hablar de servicio, conectamos directamente con lo que por lo menos en nuestra parte intentaremos colaborar en estos días, que es el sacerdocio. Tenemos una función sacerdotal. Por favor, diga conmigo, función sacerdotal. Esa función sacerdotal se expresa, se da a conocer, se manifiesta en la manera en la que servimos. Para eso yo quiero compartir con ustedes y hablamos un poco más acerca de la vida y del poder de esta vida, así que no vamos a profundizar en eso en esta mañana. Hablamos también de qué es un sacerdote, alguien que sirve a Dios, alguien que elimina distancias. Leímos juntos Éxodo capítulo 19, verso 6, solo a modo de repaso, cuando Dios dice de Israel: me seréis un reino de sacerdotes. Y Israel en Éxodo capítulo 20, verso 19, dice que ellos no estaban dispuestos a morir. Entonces que suba Moisés y que Moisés ejerza una función sacerdotal mediando entre ellos, porque ellos no querían ser sacerdotes, porque dijimos ayer que sacerdocio tenía que ver con estar prontos a morir. No se puede conocer al Señor y seguir vivo a nuestra vida. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 dice: cuando le vi, caí como muerto. Es decir, una genuina revelación del Señor siempre nos llevará a un lugar de mayor crucifixión, a nuestra propia vida. Es imposible conocer a Dios y seguir vivos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice que él estaba dispuesto a perder
para ganar más. O sea, no puede haber no corre en simultáneo este sentido. No es vivo más yo y conozco más de Dios. No, está previsto que en la medida en la que conocemos más a Dios, más vayamos desapareciendo nosotros. Para que Cristo sea incrementado, forjado, formado en nuestro ser. Y esta mañana vamos a comenzar hablando de dos aspectos muy importantes. Y vamos a ver, por favor, Efesios capítulo 3. Yo sé que usted conoce este pasaje, solo quiero mencionarlo para lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Ayer hablábamos con el apóstol y el maestro Marcelo acerca de la importancia de fluir en una gracia magisterial, no que nos emocione sensorialmente, sino que nos permita entender. A veces salimos tan estimulados de ciertas reuniones que cuando nos queremos acordar qué fue lo que se habló, no lo recordamos porque nuestra emoción, la cual no es mala, pero si se utiliza de mala manera, puede robarnos la palabra. Por eso estamos, como dijo el apóstol ayer, aprendiendo en una mente escolar, en una manera escolar, de escolarización. Todo lo que se escolariza se gradúa. Cuando la iglesia, cuando la congregación no tiene una mente escolarizada, nunca hay una graduación. Usted va a la escuela y usted entra en primer grado de, como diríamos en Argentina, de la primaria. No sé cómo se dice aquí. ¿Sí? ¿Primaria? Y usted sabe que entra a la primaria con 6 años, pero saldrá de la secundaria o de la media teniendo 17 años y estando graduado de algo. En la vida del Evangelio también nos tenemos que graduar. El autor a los Hebreos, lo dice de otra manera y lo veremos si el Señor nos permite en esta mañana. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección, es decir, hay que ir graduándose. Por favor, mira al que está a su lado y dígale, te tenés que graduar en el Evangelio. Nos vamos graduando. Una cosa es Pablo escribiéndole a Timoteo, mi hijo. Otra cosa es mi amado hijo, otra cosa es mi verdadero hijo en la fe. La calidad de hijo no graduó, pero sí la graduación de la madurez para administrar. Entonces, cada vez que nos volvemos más confiables para Dios, como se nos decía recién, cada vez que nos volvemos más fieles en nuestra administración, a eso le llamamos procesos de graduación. Y la revelación también tiene graduación. ¿Cuántos leyeron uno de los primeros pasajes bíblicos que leemos cuando nos convertimos al Señor? Es Salmos capítulo 23, ¿verdad? Uno de los primeros. Juan 3:16, Salmo 23, el Salmo 91 son como el ABC del convertido, ¿verdad? Ahora, si usted va y lee hoy Salmo 23, ¿es verdad que le encuentra otra riqueza que cuando la leyó por primera vez, en el primer día de añadido a la vida de la fe? No es que usted sabe más, es que se graduó en ciertas cosas que le permiten leer el mismo versículo, pero con otro entendimiento. Con esto en mente, vamos a leer Efesios capítulo 3, verso 17, por favor. Quiero comenzar a modo de introducción pidiéndole al Señor en esta mañana que nos coloque en la perspectiva correcta. Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva acerca de ciertos asuntos, pero otra cosa es la perspectiva de Dios. Dios tiene una perspectiva que necesita ser conocida. Efesios capítulo 3, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fuimos creados para comprender el amor de Dios.
Y yo sé que esto puede sonar muy básico a la mente humana, pero si podemos permitirle al Señor que trabaje en esto, vamos a encontrar una riqueza en cosas que creemos que sabemos, pero que a la hora de verlo manifestado en nuestra administración o en nuestra gestión de vida se nos traba. ¿Qué es lo que nunca podemos perder de vista? El amor de Dios. El apóstol Pablo dice que la razón por la cual Cristo habita en nuestros corazones no es para que tengamos una nueva información, sino para que tengamos la perspectiva correcta del amor de Dios. El amor de Dios es el que me salvó de mis pecados, pero el amor de Dios también es el que me resucitó juntamente con Cristo. Toda la obra completa y redentora de Cristo en la cruz, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su glorificación, todos esos aspectos están ligados 100% al amor de Dios. Si Dios no hubiese amado el mundo, la obra completa de la cruz no se hubiese consumado. La razón por la que Cristo vino y se entregó por nosotros, Juan 3:16, es porque Dios amó el mundo. En la medida en la que entendemos el tamaño de este amor, eso va a reflejarse en todas las áreas de nuestra vida. Lo que mide el amor de Dios, de Cristo para nosotros, es el tamaño de todo lo que tendremos en todos los órdenes de nuestra vida. Al primer hombre creado, y solamente para pensarlo juntos en esta mañana, al primer hombre creado en versión varón y mujer se lo llamó el primer Adán, 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Y ese hombre tuvo un serio problema en su vida. No solamente desobedeció un mandato, sino que comió de una sustancia. Y esto es clave entenderlo, porque nosotros en regla general no tenemos un problema de pensamiento como el origen de todos nuestros problemas. Tenemos un problema de naturaleza. Lo que Dios quiere resolver en nosotros es más que nuestros pensamientos. Incluye nuestro pensamiento, pero es más profundo que nuestros pensamientos. Es nuestra naturaleza. Cada uno piensa según la naturaleza que le gobierna. Así que lo que Dios prevé con nosotros es más que cambiar nuestros pensamientos, es cambiar la fábrica que produce los pensamientos. Hace tiempo atrás oímos frases y muchos de nosotros la hemos dicho: si cambias tu manera de pensar. ¿Alguna vez la escuchó esa frase? Si cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y no está mal, pero es incompleta. Porque yo puedo cambiar el pensamiento, pero si no cambio la naturaleza que gobierna ese pensamiento, tarde o temprano seguiré dando el mismo fruto que daba antes de pensar. Hoy puedo pensar algo bueno y sin embargo dar un fruto malo en mi gestión de vida de eso que pensé. ¿Cuántos alguna vez intentaron hacer algo bien y les salió mal? ¿Cuántos intentaron hacer algo para Dios y les salió como para el diablo? ¿Sí? ¿Alguna vez? Uno dice: yo tuve una buena intención de hacerlo, quise hacerlo bien y me salió mal, lo pensé. Yo tengo una incapacidad que es jugar al fútbol. Mi motricidad gruesa es demasiado mala. Yo tengo 2 piernas, soy derecho para escribir, pero tengo 2 piernas izquierdas. Y es literal y es verdad. Una vez fuimos a jugar al fútbol con el apóstol y los hermanos de la congregación y a mí me pasaron la pelota al lado del arco y erré el gol y no había arquero. Para que se dé cuenta lo malo que soy. Esa incapacidad hace que yo vea la jugada y digo: la tiene el arquero, ahora el arquero se la pasa al que está jugando el 5, el de 5 se la pasa al 10, el 10 tira al centro, yo salto 1,5 metros, cabeceo de frente a la derecha del arquero y meto el gol. Eso es en mi mente. Cuando llega al centro no puedo saltar ni 20 centímetros, cabeceo con el parental derecho y tiro la pelota afuera del travesaño. El pensamiento era bueno. Pero la manifestación de ese pensamiento no se pudo consumar porque no hay una naturaleza que permita que eso se adapte. Por favor, mira que está a su lado con la mejor sonrisa en esta mañana y dígale: Dios no quiere cambiarte el pensamiento. Dios quiere cambiarte la naturaleza que gobierna el pensamiento.
Porque si Él gobierna la naturaleza que gobierna el pensamiento, si Él cambia esa naturaleza, que es la propuesta y la invitación a padecer juntamente con Cristo, el cambio de naturaleza, entonces todo lo que hagamos será todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que si hay gloria alguna, en esto pensad. Pero no se le puede pedir a un olmo que dé peras. ¿Se conoce esa frase? Aquí no se le puede pedir peras al olmo. Usted no le puede pedir a alguien que dé el fruto de una naturaleza que no tiene, aunque esa persona quiera. Por eso lo que nos hablaba el maestro Marcelo recién es tan importante. ¿Por qué el Señor dice, este es el ayuno que yo escogí? Porque hay cosas que Dios no escogió porque no responden a su naturaleza. Y para esto necesitamos tener la perspectiva eterna de Dios. El sacerdocio universal o el sacerdocio real de todos los creyentes no tiene que ver con que ahora, yo soy un sacerdote, puedo hacer lo que quiera. No. Por eso lo primero que hay que garantizar en el sacerdote es la vida. Lo que dijimos ayer, primero somos piedras vivas, luego nos convertimos en sacerdocio santo. Es menester que todo aquel que ejerza la función sacerdotal tenga la naturaleza de Dios en desarrollo. Por eso afirmamos en esta mañana juntos, no se trata de cambiar la manera de pensar para hacer un errado más sofisticado. Se trata de cambiar la naturaleza de nuestra vida. A veces somos muy rápidos para las frases, para los eslogans, y no está mal, es bueno y es necesario porque frases cortas se impregnan en la mente de una persona. Yo no necesito leer un bosquejo para saber la frase que dijimos allá en el año 2010, 2011, si cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. No necesito tenerlo en un bosquejo porque se quedó grabado. El problema es que si una frase está incompleta y yo la adopto como completa en mí mismo, toda la vida voy a vivir con que si cambia la manera de pensar, cambiará la manera de vivir. Cuando Dios nos gradúe en su revelación, me quedaré aferrado a un pensamiento en el que Dios ya no está. Gracias por su amén tan lindo en esta mañana. Cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y nos vamos a Adán un poquitito para volver ahora, el ser humano no cambió su forma de pensar, cambió la esencia de su estructura. Al hecho de entender la altura, la anchura, la longitud y la profundidad, a esto se le llama perspectiva. El hombre interior se fortalece en la recuperación de la perspectiva de lo que es el amor de Dios para ejercer correctamente la función sacerdotal. La base, por favor, si usted está anotando para no olvidarse, sería bueno que recobre este principio. La base de nuestra función sacerdotal es la perspectiva del amor de Dios en nuestras vidas. Si nuestra motivación al ejercer nuestra función sacerdotal no es el amor de Dios, entonces nuestro sacerdocio quedará ineficaz frente a la obra de Dios. Necesitamos recuperar el amor de Dios. Oh, sí, pastor, pero yo amo al Señor. Sí, una cosa es amar al Señor, otra cosa es tener el amor de Dios. Yo puedo amar al Señor. En esto se resume la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a esto. Pero mire, me llama poderosamente la atención lo que Jesús dice. En esto se resumen la ley y los profetas. Amarás, hay que hacer un esfuerzo para amarlo. Pero Pablo nos cambia la perspectiva y en Efesios capítulo 5 dice que debemos amar como Cristo amó y se entregó por nosotros. Ya no es un esfuerzo humano, es una capacidad que solamente Dios puede darnos. Por eso el apóstol Pablo dice que necesitamos comprender. Es algo que necesitamos pedirle al Señor que podamos comprenderlo. Solo que la mente natural, como dijo el maestro Marcelo, y me pareció muy bueno retomar ese concepto, nuestra mente natural es muy traviesa, es muy caprichosa. Si el hombre hubiese comprendido el amor de Dios, Cristo no hubiese tenido que habitar en nuestro ser.
Mire cómo comienza el apóstol Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que podáis comprender. La vida se vive en la perspectiva de Dios. Y esa es la diferencia entre ser una persona metida en un sistema de religión. Como se dijo ayer, no estamos en contra de las personas religiosas, sino de la religión, porque aún las personas religiosas pueden recibir la vida de Dios. Esta es la diferencia entre alguien que vive metido en la religión y una persona nacida de nuevo, viviendo en los ámbitos de Dios. De acuerdo a la capacidad que tengamos de ver en perspectiva, es lo que vamos a comprender. Es lo que se nos va a añadir, es lo que vamos a producir. Y eso no es algo que lo podamos intentar con nuestras fuerzas. Eso es algo que Dios le concede a los hombres. Cuando una mentira, un engaño, lo que dijo el apóstol Gustavo ayer en el desayuno de pastores, llega al corazón de una persona, lo que se pierde es la perspectiva de lo que se está viendo. ¿Sabe la cantidad de personas, la cantidad de jóvenes, la cantidad de adolescentes que no tienen una perspectiva de vida? Que usted le pregunta, ¿y qué vas a hacer? Pero ¿y en qué vas a trabajar? Si es como medio espiritual, le va a decir, lo que Dios quiera. Pero no es inocente, es simplemente que no hay una perspectiva. No hay una perspectiva de lo que vamos a alcanzar en Dios. Y para esto necesitamos ser salvados por Dios. Necesitamos ser socorridos por Dios. Necesitamos un milagro en esta área porque nosotros humanamente no podemos tomar la perspectiva de Dios. Mire por favor, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y yo recuerdo pedirle, si usted podía hacerlo, que subraye en su Biblia, crezcáis para salvación. Vamos a hablar por un momento de las tres etapas de salvación que nosotros experimentamos. Porque, como dijimos ayer de una manera muy rápida, a veces pasamos demasiado rápido la salvación. Y la salvación en un sentido es un hecho instantáneo, pero en otro sentido es un hecho muy progresivo, muy gradual. Las tres etapas de la salvación, solo para que usted lo anote. La idea de ponerle estos títulos no es que usted diga, oh, paso 1, paso 2, paso 3, sino que podamos identificar juntos. Según el cuadro completo que podemos llegar a ver en la Biblia, la salvación que Dios produce se lleva a cabo en tres etapas. Es decir, esto es un proceso gradual. Por favor, abrace al que está a su lado y dígale, todos los días nos estamos salvando. Y vamos a ver, como dijimos ayer, el pueblo de Israel nos prevé a nosotros los errores que se cometieron para que si aprendemos de ellos, no volvamos a cometerlos. El pueblo de Israel experimentó una salvación dispuesta de tres maneras o en tres lugares. Y de manera alegórica podemos verlo en Egipto, de donde fueron liberados. El desierto en el cual vagaron y Canaán a donde entraron. Por favor, ¿puede decir conmigo Egipto, desierto, Canaán? La historia de ellos en estos tres lugares representan también las tres etapas de su participación en la salvación plena de Dios. Los hijos de Israel no participaron de toda la salvación de Dios en un solo lugar. Por ejemplo, fueron salvados al salir de Egipto. Durante la Pascua ellos experimentaron la sangre redentora del Cordero, por la cual nuestros pecados fueron liberados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos comieron un cordero que era una figura, un tipo del Cristo que vendría a redimirnos de nuestros pecados.
Y fueron nutridos con la carne del cordero. Esto usted lo encuentra en Éxodo capítulo 12, versos 7 y 8. No lo leemos por cuestión de tiempo y por al estar delante de pastores y líderes damos por entendido que hay algunas cosas que ya se entienden. Y de este modo fueron salvos del juicio justo de Dios. Al salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo, fueron salvos de la esclavitud y la tiranía egipcia. Después de cruzar el Mar Rojo, ellos fueron un pueblo libre. Diga conmigo, pueblo libre. Y ahora vamos a ver cómo esto lo tomamos para nosotros. Nadie puede negar que fueron salvos del juicio de Dios, así como de la opresión, tiranía y esclavitud. Sin embargo, salir de Egipto era 1/3 de la salvación de Dios. Ellos no podían cruzar el Mar Rojo y decir, listo, se terminó la obra, porque toda salida tiene que tener una entrada. Ellos tenían que salir de Egipto, y quiero usar una palabra que usted la va a asociar con un versículo del Nuevo Testamento. Ellos tenían que ser trasladados de Egipto e introducidos en la tierra prometida. Nosotros fuimos sacados del mundo y fuimos trasladados a Cristo. Nosotros fuimos sacados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé entendimiento sobre este aspecto. Segundo, ellos fueron salvos al pasar por el desierto. Después de que los israelitas fueron salvos de Egipto, donde comieron del cordero pascual y los panes sin levaduras, ellos comenzaron a experimentar su travesía por el desierto. Ellos aún debían disfrutar y experimentar más a Cristo en modo supervivencia. Y allí fue donde recibieron el maná para comer. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 que el maná era Cristo. Y luego tenían que beber el agua de la roca, que Pablo dice que la roca que les seguía era Cristo. Usted puede ver a Cristo en todo el proceso de la salvación de Israel. El problema fue que usted y yo lo podemos ver porque, como dice el apóstol Pablo, lo vemos sin el velo. Pero ellos no lo pudieron ver porque el velo hasta el día de hoy está puesto en sus corazones. Por favor, abracen esta mañana al que está a su lado y dígale, nosotros ya podemos ver sin el velo. Por eso los israelitas, aunque tenían a Cristo en el campamento, aunque tenían a Cristo dándoles de comer, aunque tenían a Cristo liberándolos de Egipto, no pudieron verlo porque el velo estaba puesto en sus corazones. Así pues, después de salir de Egipto, Dios los condujo a la segunda etapa, la cual se haya representado por el desierto. Yo no sé usted, pero la mayoría de veces que me hablaron o hablé sobre el desierto, siempre le di una connotación negativa. Y los cristianos normalmente suelen usar frases como, pastor, ore por mí, estoy pasando un desierto. ¿Alguna vez escuchó esa frase de alguien? ¿Usted tal vez la dijo? Oh, pastora, estoy tan mal porque estoy como en un desierto. Mire, pastor, cuando yo estoy en el desierto, pero en algún momento saldré y retomaré mi servicio a Dios. El desierto no debe de ser visto como un aspecto negativo, sino como un lugar donde Dios también nos salva. En el desierto aprendemos a depender de su provisión. Pero no solamente una provisión financiera, aunque la incluye, una provisión de vida. Somos sustentados por Cristo, aún en nuestra travesía en el desierto. Ahora, si ellos, aún así saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, la travesía por el desierto, se hubiesen quedado ahí, entonces la salvación de Dios no hubiese sido plena. Para eso tenían que llegar al tercer punto. Fueron salvos al entrar en Canaán. Después de vagar por el desierto, los hijos de Israel cruzaron el río Jordán. Por favor, diga conmigo, cruzaron. ¿Cuál es la perspectiva de alguien que está siendo salvo por Dios? Que siempre está cruzando. Alguien que es salvo por Dios es alguien que permanentemente está cruzando. Y esta palabra usted la puede retomar en todo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro principalmente de cruces.
de Moisés a Cristo, de los ángeles a Cristo, de Aarón a Melquisedec, del viejo pacto al nuevo pacto, de la ley a la gracia. Siempre es un cruce. Estamos permanentemente en un proceso de cruce. El cruce, el cruzar, también es un proceso de graduación. Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo para salir de Egipto. Israel tuvo que cruzar el desierto para llegar al río Jordán. Israel tuvo que cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. En definitiva, siempre se está cruzando. La vida en el reino, la vida en el evangelio, la vida según Dios, nunca es estática, siempre es dinámica. Siempre estamos en movimiento, siempre estamos cruzando. Por eso al pueblo de Israel se le pidió que habitase en tiendas. ¿Para qué? Para que cuando Dios se moviera, ellos pudieran moverse sin impedimentos. Pero a veces, no ustedes, sino yo, somos demasiado, nos acomodamos demasiado rápido. Oh, esto me gusta, oh, esta revelación la entendí, oh, esta forma de hacer iglesia me gustó, oh, esta canción, cómo me ministra. Cuando Dios nos pide cruzar, hasta que rompemos la pared, hasta que rompemos el cimiento, hasta que sacamos la ventana, hasta que sacamos el cuadro que colgamos con la foto del tatarabuelo, de la chimenea, hasta todo eso Dios se pasó de largo y nosotros todavía estamos sacando el cuadro. ¿Qué significaba la idea de habitar en tiendas? Ser rápidos para moverse. El apóstol Pablo lo dice de otra manera en 2 Corintios capítulo 4, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, es decir, no se aferren a lo que se ve, no se vuelvan cómodos. Por favor, codee despacito a su vecino, no, si es su esposa o su esposo, no lo haga tan fuerte para que no se note. Y dígale, no te acomodes tan rápido. Porque en el momento en el que haya que cruzar, el que se acomoda se pierde. Pero declaramos en el nombre de Jesús que en este año 2018, año de cruzar, no vamos a perder a nadie, sino que todos cruzaremos juntos. No seremos como Israel, que solamente 2 cruzaron y que el resto cayó en el desierto, sino que todos cruzaremos. No se perderá nadie que no quiera ser perdido, sino que todos cruzaremos en el nombre de Jesús. Al entrar a Canaán, a la buena tierra, ellos disfrutaron algo más que el cordero, algo más que el pan sin levadura, algo más que el maná y el agua de la roca. Ellos disfrutaron las riquezas, los ricos productos que había en Canaán. Y ahora vamos a ver esto para nosotros. El agua, el cordero pascual, el maná celestial, el agua viva, los productos de la buena tierra tipifican diversos aspectos de las riquezas de Cristo. En esta tercera etapa de su salvación, es decir, en la salvación que experimentaron al entrar a Canaán, la salvación plena y completa de Dios para con ellos, ellos entraron en reposo. No se reposa hasta que no hay una salvación plena. Y vamos a trabajar sobre esto en los próximos minutos. Dijimos 3 etapas de la salvación. Primero, el pueblo de Israel, con respecto a Israel. Y hablamos de 3 cosas dentro de ese punto. Egipto, el desierto, Canaán. ¿Estamos bien hasta aquí? Gracias por su sí tan alentador. ¿Estamos bien hasta aquí? Bien. Segundo, con respecto a nosotros. ¿Cómo se aplica la salvación de Dios con respecto a usted y a mí hoy? Los que ya no estamos bajo el yugo de la ley, los que ya no estamos bajo el yugo de la condenación, los que ya no estamos bajo el orden de Aarón, los que ya no estamos bajo el orden del viejo pacto. ¿Cómo se aplica la salvación de Dios hoy a nosotros? Primero, somos salvos del mundo. No somos sacados del mundo en el aspecto físico. Jesús dijo, te ruego por ellos, porque ellos están en el mundo, pero los he salvado del mundo. Nuestra primer salvación es salir del sistema del mundo. Colosenses capítulo 2, Pablo dice que no estamos metidos, subyugados bajo los rudimentos del mundo. Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, os ruego que no se conformen a este siglo, sino que se transformen por medio de la renovación del entendimiento. Hay un verdadero éxodo. La palabra éxodo significa salida.
El verdadero éxodo que nosotros experimentamos es salir, ser sacados por Dios de todo el sistema del mundo. Por eso el mundo no nos gobierna. Gracias por su amén tan entusiasmado. Estamos en el mundo. Por eso el apóstol Juan dice, no améis al mundo y sus cosas, no améis las cosas del mundo, porque no es compatible con nuestro sistema. La primer salvación que nosotros experimentamos es lo mismo que experimentó Israel, pero en un sentido más amplio. Israel fue libre de Egipto, la tiranía, la condenación, la perversión, la esclavitud. Nosotros fuimos sacados del mundo. Estamos en el mundo, físicamente, pero nuestra ciudadanía no es de este mundo. Fuimos sacados, por favor. Mira que está a su lado con la mejor sonrisa en esta mañana y diga, la primera etapa de tu salvación es que fuiste sacado del mundo. Usted tiene muchos versículos para hablar de esto. Romanos capítulo 3, verso 22 al 25. Gálatas capítulo 1, verso 4. Gálatas capítulo 6, verso 14. No lo leemos por una razón de tiempo, pero usted puede meditar sobre esto en su casa. Si alguien no ha salido del mundo, aunque esté sentado en una congregación, todavía no ha experimentado la salvación de Dios. Hermanos, déjeme decírselo con mucho temor y temblor. La salvación de Dios es mucho más que levantar la mano en una campaña. Comienza ahí, pero es mucho más que eso. La salvación de Dios, la primera evidencia de la salvación de Dios es alguien que ya no quiere vivir bajo el mundo. Segundo, somos salvados, somos salvos en la medida en la que nuestra alma se va transformando. La segunda etapa de nuestra salvación es la salvación a través del alma. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro lo dice en el capítulo 2, verso 2, para que crezcáis en salvación. Nuestra alma necesita ser salvada. Ahora, por muchos años yo dije que al alma había que matarla. Hoy me doy cuenta que el alma no tiene que morir, porque Dios creó al alma. Pero el alma tiene que ser llevada a un plano de salvación permanente, porque el alma se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted sabe que hay todo un estudio que explica que en el alma residen los pensamientos, las emociones y la voluntad. Todo eso, si no es salvado por Dios, se levanta contra Dios. Por eso el alma no tiene que ser muerta. Hermano, déjeme decirle algo. Dios quiere que usted piense. Dios quiere que usted sienta. Dios quiere que usted tenga voluntad. Pero todas estas tres cosas deben de ser llevadas a un plano de obediencia a Cristo. Dios no quiere, hermano, Dios no quiere que usted pierda la capacidad de sentir, pero que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Dios no quiere que usted deje de pensar. Dios quiere que su mente sea absorbida por la mente de Cristo. Dios no quiere que usted deje de tener voluntad, solamente que usted aprenda que su voluntad debe de ser llevada a un plano de obediencia, de una obediencia superior. Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Jesús tenía voluntad, al igual que cada uno de nosotros, solo que Él decidió que no se haga su voluntad. El alma necesita ser salvada, porque si el alma no es salvada, entonces el alma se levanta contra el conocimiento de Dios. La mayoría de nosotros no tenemos problemas espirituales. Usted viene a la congregación, levanta las manos, pareciera como que se conecta. Esta frase es muy cristiana. Llegué a la reunión y me conecté. Y levanté mis manos y lloré, y la administración de la música fue tan fuerte, y la palabra, oh pastora, esa oración que usted hizo, porque no tenemos problemas almáticos, problemas espirituales. Pero cuando cruzamos la puerta, la mayoría de nosotros seguimos batallando contra nuestros pensamientos, contra nuestras emociones. Imagínense que usted vaya al parqueo y le hayan rayado el auto, no va a pasar, solo es un ejemplo. Usted no tiene un problema espiritual mientras está aquí, pero cuando usted ve el rayón del auto,
Quiero las cámaras de seguridad. No para que el seguro le pague, para agarrar al desgraciado que me rayó el auto. El problema no es espiritual. El problema es almático, el problema es a nivel alma, donde necesitamos que Dios nos salve. Por favor, levante su mano y diga conmigo, necesito que Dios salve mi alma. Nuestra alma humana no tiene esperanza de colaborar con Dios, porque el alma humana es lo que Pablo llama el hombre carnal. Es el que está un día bien, otro día mal. Lo que Santiago habla de el hombre de doble ánimo. Usted se encuentra un domingo a una persona, yo sé que a usted nunca le pasó, solo me pasó a mí, y usted se encuentra con una persona y hermano, ¿qué le pareció el culto? Oh, pastor, con esta palabra, mire, le prometo que para la próxima semana yo traigo 25 personas nuevas a la reunión. Porque, con esta... Pero usted se lo encuentra el miércoles en el supermercado y hermano, ¿cómo anda? Y acá ando, pastor, luchando. Tirando para no aflojar. Usted sabe, pastor, la cosa está dura. El enemigo se levanta. ¿Es malo el hermano? No, simplemente es de doble ánimo. Necesitamos ser salvados por Dios en nuestra alma, para que nuestra alma colabore con el Señor. Por favor, si está escribiendo, anote para no olvidarse. Si Dios no llena el alma del hombre, el hombre llenará el alma de cualquier cosa. La propia esencia, elemento y sustancia de Cristo que está en nuestro espíritu debe extenderse a nuestra alma. Sin duda, la esencia divina de Cristo ha sido sembrada en nuestro espíritu. Por eso usted ve que una persona se añade a la vida del Señor hoy y ya pareciera que es uno más entre nosotros. Usted lo ve que viene así como medio duro. Veo a una persona que llega por primera vez que como que anda mirando todo, pero para el final de la reunión ya está llorando, ya está abrazando a alguien, pidiendo número de teléfono para consejería, porque la semilla es sembrada en nuestro espíritu. Y en ámbitos espirituales nosotros no tenemos conflictos. Tercero, somos salvos al disfrutar el Espíritu. Nuestro espíritu, creado por Dios, es el que recibe la operación del Espíritu de Dios en nosotros. Y somos salvos plenamente. Lo que para Israel fue Canaán, para nosotros es nuestro espíritu regenerado por Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que la única manera en la que nosotros tenemos de andar es en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que andan según el Espíritu. Todos debemos abandonar el desierto y cruzar el río para entrar en la buena tierra de Dios. La buena tierra de Dios no es Canaán hoy para nosotros. La buena tierra de Dios hoy es nuestro espíritu regenerado, en el cual podemos andar, disfrutar y caminar, descubriendo plenamente las riquezas de Cristo en nuestro ser. Estas tres etapas también corresponden a las experiencias tipificadas por el tabernáculo y el templo. Por eso dijimos ayer y dijimos que lo íbamos a profundizar hoy. Todo el tabernáculo de Moisés era un reflejo natural de lo que verdaderamente pasaría o pasaba en la esfera espiritual. Hay tres elementos que se repiten tanto en el tabernáculo de Moisés, tres lugares, tres espacios, tres procesos, tres cruces. No tres cruces sino cruces de cruzar. Las experiencias que corresponden al atrio. Usted sabe que la entrada al tabernáculo era el atrio, donde somos redimidos en el altar, lavados en el lavacro, pero también en esta etapa es donde se presentan sacrificios, es decir, donde hay muerte. Es el único lugar del tabernáculo y del templo donde había mucha sangre.
El lavamiento en el lavacro corresponde totalmente a la experiencia de cruzar el mar, lo cual tiene que ver con nuestra salvación del mundo. También es entendido en la muerte de Cristo. El día que Cristo murió fue el atrio en el que entró. La muerte de Cristo tipifica el atrio. Segundo, las experiencias que corresponden al lugar santo. En el lugar santo somos alimentados en el pan de la proposición, iluminados por el candelero, aceptados mediante el altar del incienso. Todo esto corresponde a nuestra transformación del alma. Somos sustentados por Cristo. Pero también tiene que ver con la sepultura. La palabra sepultura, usted lo sabe, significa apartado de la vista, separado, ya no se ve. Cuando nuestra alma es salvada, el yo personal comienza a ser sepultado. Gracias por su amén tan entusiasmado. Cuando nosotros habitamos y tenemos la experiencia de nuestra salvación de nuestra alma, entonces lo que acontece es que estamos siendo sepultados. Por eso dijimos, en un aspecto la salvación es instantánea, en otro aspecto la salvación es progresiva. Cada uno de nosotros permanentemente luchamos con nuestro yo. ¿A usted también le pasa? Por lo menos levante la mano por solidaridad. Pero en tercer lugar, ninguno de estos procesos, de estos dos primeros procesos, ni de estas dos primeras experiencias es para quedarse ahí, sino para graduarse. Las experiencias que corresponden al lugar santísimo, donde disfrutamos a Dios plenamente, es equivalente a nuestra resurrección con Cristo y el disfrute en nuestro espíritu. Esto corresponde a lo que decíamos recién, andar en el espíritu. Por eso, nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos, rasgó el velo y nos abrió el camino al lugar santísimo. Algo que antes estaba velado para nosotros, hoy podemos disfrutar en plenitud. Podemos ser salvos plenamente por Dios. Y ahora sí entramos al tema. Todo esto fue la introducción. ¿Puede ser 10 minutos más? ¿Sí? ¿Puede ser, pastor? ¿Cuánto nos dan 10 minutos más? Yo le prometo 10, 20, 30, 40, 50. Todo el mundo lo conoce, pero todo el mundo siempre cae en el mismo chiste. Verso 5, por favor, del capítulo 2 de Primera de Pedro. Es más fácil decir Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, que el versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Pedro. No sé por qué salió al revés. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dijimos al principio de ayer y al principio de esta mañana que la meta de Dios con el hombre es que contenga su vida y que preste servicio a Dios. El servicio a Dios de alguien salvo. Por eso se necesita que el primer salvo sea el sacerdote. Vamos a hablar un poquitito y llegaremos hasta donde el Señor nos permita y continuaremos en la tarde si el Señor lo permite. El sacerdocio, este ministerio, está constituido por todas las personas que han nacido de nuevo. Y vamos a hablar de esto en unos momentos. Que se separan totalmente del mundo. Pero no, y aquí quiero hacer un énfasis especial para que esto se entienda bien. Separados del mundo, es separado de su sistema y su influencia. Lamentablemente en el siglo IV o en el siglo IV después de Cristo, se infiltró en la iglesia un pensamiento que introdujo dos palabras que usted seguramente conoce, espiritual y secular. Espiritual y mundano. ¿Sabe cómo apareció eso? Eso apareció por un grupo de personas. Yo me tomé el trabajo de buscarlo y leerlo. Yo le puedo pasar la fuente para que usted lo consulte. Pero un grupo de personas que decía ser cristiano, porque usted sabe que en el siglo IV se adoptó el cristianismo como la religión oficial del Imperio de Roma. Constantino dijo que era el cristianismo, no encontró la forma de detenerlo, entonces dijo vamos a meternos con ellos. Entonces, como toda la religión oficial del Imperio Romano era la oficial y era la única, el cristianismo, entonces hubo gente que dijo, yo me voy a afiliar al cristianismo, pero voy a seguir con mis costumbres. Voy a dar ofrendas de vez en cuando,
Voy a ir a las reuniones que se hacen, porque recuerde que la iglesia para el siglo IV fue sacado de las casas y Constantino regaló basílicas, que antes eran templos que se ofrecían o sacrificios a los dioses paganos y que ahora era donde la iglesia se reunía. Yo aparezco de vez en cuando, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, aparezco de vez en cuando, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, pero no me pidan que yo deje de hacer lo que antes hacía. Entonces, estoy en la iglesia, soy espiritual, pero a la vez soy secular o mundano. Esa infiltración hizo que hasta el día de hoy nosotros tengamos personas que creen que no pueden servir a Dios porque están en un mundo secular. Toda persona que ha sido sacada del sistema del mundo puede presentar servicio a Dios, aunque no esté sirviendo plenamente en la congregación. Gracias por su amén tan entusiasmado. Déjeme explicarlo con mayor profundidad, si me permite. Hemos tomado un pensamiento de que yo no puedo servir a Dios porque hemos limitado el servicio a Dios a un espacio congregacional. Y sin lugar a dudas, el servicio congregacional es importante, pero no es el único servicio que ofrecemos a Dios. Usted ofrece servicio a Dios cuando en su empresa, cuando en su escuela, cuando en su universidad, usted vive separado del sistema del mundo. No hay algo secular y algo espiritual, todo es espiritual. Somos espirituales en la congregación y somos espirituales en la universidad, somos espirituales en la congregación y somos espirituales en el trabajo, somos espirituales en la congregación y somos espirituales en el barrio donde vivimos. Pasa que a veces nos conviene separar para que no se nos meta una mayor demanda. Ah, mira el cristianito. Mira vos, este era cristiano, este iba a la iglesia, mira cómo trata a la esposa. Mira cómo trata a los hijos. Entonces, para eso decidimos separar. Usted y yo necesitamos ser separados del sistema del mundo. Pero no fuimos sacados del mundo. Estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. No sé si se entiende esta idea. No somos, hermano, usted puede por eso el sacerdocio es universal, se puede presentar en todos lados. Usted está en su trabajo y está sirviendo a Dios, hablándole del Señor a alguien que no le conoce. Usted está en una universidad y está prestando servicio a Dios cuando se promulgan ideas a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual, y usted levanta su mano y dice, yo no estoy de acuerdo por esto y por lo otro. Usted presta servicio a Dios, aunque no esté en una plataforma con un micrófono en la mano. Pero tomamos una idea muy de que el único servicio a Dios y la única expectativa que nosotros pudiéramos tener sería predicar detrás de un púlpito. Y dijimos que si alguien no predicaba detrás de un púlpito, entonces no era un sacerdote de Dios. Y eso era en el orden levítico, en el orden arónico. Pero en este nuevo orden, todos somos sacerdotes de Dios. Gracias por su amén tan entusiasmado. En cualquier lugar, en cualquier ámbito, Claro, por eso toma otra, cuando usted entiende esto, cuando yo entiendo esto, toma otra relevancia al congregarnos. No venimos a congregarnos porque es nuestro momento espiritual de la semana. Oh, yo antes iba 2 horas a la semana a yoga, ahora voy 2 horas a la semana a la congregación. Estoy meditando espiritualmente. No, eso debe de ser revertido. ¿Por qué nos congregamos? Porque hay un poder de suministro de vida en la comunión de los santos. Que usted saluda a José Alfredo y ¡wow! ¡Qué tremendo! ¿Y cómo te fue en la semana? Y comienza a impartirse la vida. Y usted es impulsado, es refrescado, es renovado por la comunión que hay en los santos. Pero si usted está todo el tiempo sentado, pero sirviendo al Señor en cualquier otra área, para Dios usted sigue siendo un sacerdote. Podemos ser sacerdotes aquí o con nuestra profesión. Gloria a Dios por los médicos que salvan vidas y que también sirven a Dios preservando vidas. Por las maestras, por los maestros, por los profesores que salvan vidas, hablándoles del Señor, hablando de los valores del reino de Dios en medio de un sistema del mundo. Necesitamos recuperar este pensamiento juntos. El sacerdocio
que Dios nos ha propuesto en este nuevo orden prevé que en todo lugar podamos servir a Dios. 24 horas del día, 7 días a la semana. Déjeme decirle lo último para ya terminar. Estaba hace 2 años atrás, suelo contar este ejemplo, perdón, porque ya lo escuchó varias veces, maestro, pero estaba en una ciudad, en un país de Centroamérica, en una congregación muy grande que tiene muchos cultos, y nos habían puesto a predicar en todos los cultos. Y el último culto del domingo, la reunión tenían 4 cultos en total. En el último culto del domingo, yo ya estaba muy cansado, ya me dolía la garganta. Y a mí me pasa algo que a usted no le pasa. Yo necesito ser salvado por Dios porque cuando tengo sueño me pongo un poquito fastidioso. Un poquito, poco, mucho. Es algo en lo que yo estoy siendo salvado por Dios todo el tiempo. Y ya ese fin de semana yo estaba muy cansado. Al otro día mi vuelo salía a las 5 de la mañana y tenía 13 horas hasta Buenos Aires. Porque ir desde Centroamérica no hay prácticamente vuelos directos, hay que hacer conexión en Panamá, Miami o en Lima. Y yo ya estaba cansado, ya quería volver a casa. Encima el otro día salíamos de vacaciones con la familia, así que yo ya estaba pensando en las vacaciones y lo único que me separaban eran esas 13 horas. Entonces como que se pasaba más rápido. Y cuando termino de predicar en el último servicio, viene el pastor y me dice, mirá, dice Jonathan, yo estoy muy cansado. Y yo por dentro decía, yo también. Dice, si no te molesta, voy a pedirle a un colaborador que te lleve a cenar y después al hotel, porque necesito descansar. Sí, pastor, no hay problema. Yo en ese tiempo podía comer McDonald's, entonces yo con un McDonald's me arreglo. Entonces viene el colaborador y me dice, pastor, yo lo voy a llevar a cenar y después al hotel. Solo le pido que me regale 5 minutos que tengo que terminar algo. Sí, hermano, por favor, no hay problema, tómese sus 5 minutos. Esos 5 minutos se transformaron en 55 minutos reloj. Yo estaba solo, prácticamente me quedé con la llave de la congregación para cerrar el templo. Ya estaba cansado y ahora del cansancio se sumó el hambre. Yo sé que a usted no le pasa, pero cansado y con hambre, más peligroso todavía. Y el hermano viene y me dice, mire, pastor, se hicieron como las 11:30, ya no vamos a encontrar nada abierto para cenar. Oh, hermano, el Señor te bendiga y te guarde. Y me dice, lo llevo al hotel, le pido disculpas. No, está bien, hermano, no hay problema. Cuando estamos yendo al hotel, el hermano se pierde. Se pierde en su propia ciudad, algo que yo todavía no puedo entender. ¿Cómo alguien puede perderse en su propia ciudad? Yo me podría perder aquí en Santa Cruz porque no conozco, porque he venido pocas veces. Pero usted va a nuestra ciudad de Buenos Aires y yo trato de manejarme de la manera en que evitemos perdernos. El hermano se pierde. Dimos vuelta, no le miento, 1 hora. Cansado. Con hambre. Dando vueltas por una ciudad que no, y el hermano muy bueno, porque él tenía un corazón muy hermoso, me dice, mire, acá está el monumento que plantaron a nuestro libertador, y acá se declaró, y yo no quiero saber ni del monumento, ni quiero irme a comer y a dormir, hermano. El hermano me terminó dejando en el hotel como a las 12:30, 1:45. Así que dije, armo la maleta así nomás, metí todo adentro, cerré, me senté arriba, puse... Bueno, me acosté a dormir como a la 1. A las 4 sonó la alarma porque 4:30 salíamos para el aeropuerto. Así que había dormido algo así como 2 horas y 45 minutos. Cuando sonó la alarma tuve ganas de tirar el despertador, solo que me acordé que me había salido muy caro el celular, entonces no lo tiré. Y digo, voy a tomar una ducha para despertarme. Tenía un hambre. ¿Vio cuando usted, como ahora, como a esta hora, vio el hambre que siente ahora? Potencielo 10 veces más. Y cuando me voy a bañar, yo también soy salvado en esa área también. Soy de esas personas que aunque haga 35 grados de calor necesitan bañarse con agua caliente. Yo sé que ninguno de ustedes es así, solamente es un problema personal. Y voy a abrir el agua caliente, y a que sabe que no salía. Así que me tuve que bañar con agua fría, con sueño, con hambre, habiendo dado vueltas 1 hora por una ciudad que no quería conocer, y encima bañado con agua fría. Bajo 4:30 al lobby del hotel, y el hermano que me venía a buscar, que era el mismo que me tenía que llevar, se durmió y llegó a las 4:45.
Y nosotros teníamos que tomar el vuelo a las 5:15, 5:20 era el vuelo. Solo usted podrá pensar en el panorama, yo lo dejo a su imaginación. Todo lo que usted piensa, sepa que fue así. El hermano llega y yo corro hacia el check-in y le digo a la señorita, mi vuelo. No, tranquilo, señor, el vuelo está demorado. Ay, bueno, una por lo menos. Le digo, el vuelo ofrece, ¿puede conseguirme pasillo? Porque a mí me gusta viajar en el pasillo, un vuelo largo. No, señor, si usted quisiera pasillo tendría que haber llegado más temprano. Sí, ¿cómo te explico que el hermano que me tenía que venir a buscar? Y le digo, ¿y ofrece desayuno porque no cené y tampoco desayuné? Bueno, señor, si usted no cenó y no desayunó, ¿qué culpa tengo yo, no? El vuelo no ofrece desayuno. Gloria al Señor, la hermana. Ya estaba la paloma, si el Espíritu Santo fuese la paloma, estaría volando por cualquier lado menos cerca mío. En eso que voy caminando hacia la fila de migración, pasa un hombre con 2 maletas de 32 kilos cada una, 64 libras más o menos. Y pasa con la maleta y me pega en la rodilla izquierda, la rodilla derecha. Hasta el día de hoy tengo un problema en la rodilla derecha por ese golpe. Y me golpea con toda la rodilla. Y ahí yo creo que fue la gota que rebalsó el vaso. Y me doy vuelta en mala manera y le digo, puede ser posible, pero este tono no es en el que se lo dije. Puede ser posible que no vea por dónde pasa. No se da cuenta que acá hay personas que están cruzando y usted pasa con esa maleta así, arrebatado. Y el hermano levanta la cabeza así y dice, Pastor Lara, perdóneme. ¿Cuándo me dijo así? Verde, azul, amarillo, blanco, rojo. Tierra, trágame. Señor, busca los carros de fuego y llévame. Trasládame como Felipe. No, de verdad. Entonces yo ya no tenía otra que hacer. Y le digo, perdón, hermano. ¿De dónde me conoce? No, pastor, yo estuve ayer en el segundo culto del domingo a la mañana, donde usted habló del amor de Dios y la paciencia. Lo menos que pude hacer fue invitarlo a desayunar. Por lo menos como para sentirme menos culpable cuando me siento en el avión. Yo sabía que venía en forma de mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, de mi mamá o del Espíritu Santo hablando directamente, pero la corrección vendría. Gracias a Dios fue el Espíritu Santo. Y el Señor me habló claramente. Una de las pocas veces que oí literalmente su voz. Y me dijo, ¿vos te pensás que me representás solo cuando estás arriba de un púlpito? Vos sos representante mío todo el tiempo. Volví literalmente llorando se me pasó rapidísimo el vuelo de 13 horas, porque lo pasé todo el vuelo llorando. Tomaba agua solo para llorar. La azafata me preguntó si había muerto a alguien. Yo tenía que decir, sí, yo estoy muriendo. Por favor, levante su mano porque estamos terminando. Somos sacerdotes de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo servimos a Dios. Los próximos días nos conectaremos con personas fuera del ámbito congregacional y los presentaremos delante de Dios como sacrificios aceptables delante de Él, porque hemos entendido que el sacerdocio a Dios no es una actividad que hacemos, sino que es una vida que representamos. Todo el tiempo servimos a Dios, todo el tiempo le damos a conocer, todo el tiempo colaboramos para que su evangelio progrese y avance. No podemos disociarnos de eso, por eso necesitamos ser salvados por Dios. Necesitamos ser salvados por Dios, porque si no somos salvados por Dios, nuestra función sacerdotal corre riesgo. Esta tarde, si el Señor nos permite, no entré ahora de lleno al tema porque sentí que si no íbamos a tocarlo rápido por el horario y nos quedarían cosas en el aire y la verdad no es la idea, no es el sentir. Pero a la tarde vamos a hablar de cómo los sacerdotes pueden desarrollar su función. Cómo los sacerdotes hoy, en nuestra generación, pueden ministrar a Dios, porque muchos de nosotros se nos habla de sacerdote y tenemos 2 ideas en la cabeza. Primero, la de un cura católico. Y ahora tengo que tener sotana. No es esa la idea. Y la segunda imagen, si tenemos un poco de conocimiento del Señor y de la palabra, nos viene la imagen
del efod de lino y las piedras y el gorro y toda la imagen que tenemos del tabernáculo. Y no es esa la idea al hablar del sacerdocio. La idea al hablar del sacerdocio es que cada uno de nosotros, aquí o en el lugar donde congreguemos o en el lugar donde nos toque desarrollar nuestra función sacerdotal, podamos presentar a Dios ofrendas aceptables, sacrificios aceptables delante de Él. Los próximos días vamos a ser sacados. Yo siento, de verdad no iba a hablar de estos puntos de salvación, pero cuando el maestro Marcelo estaba ministrando tuve el sentir muy fuerte del Señor, en que para desarrollar esta tarea con verdadera efectividad necesitamos ser sacados de todo lo que no es Cristo. Necesitamos ser salvados. Y yo sé que a muchos de nosotros que tenemos un día y un horario donde aceptamos al Señor y donde levantamos la mano, nos cuesta creer que todavía 40 años después, 20 años después, 10 años después de levantar la mano necesitemos ser salvados. Pero déjeme decirle algo, hasta el último día de nuestra vida tendremos que ser salvados por Dios. Porque nuestra humanidad, si no es salvada por Dios, no tiene esperanza de colaborar con Él. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hermano, era el apóstol Pablo. Jesús, nuestro sumo sacerdote, fue tentado en todo. Nuestra humanidad, si no es salvada por Dios, puede convertirse en un impedimento para el avance de su evangelio. Es más fácil buscar un demonio afuera al cual hacerle guerra que confrontar nuestra propia naturaleza no salvada por Dios. La mayor guerra espiritual no es la que hacemos afuera, es la que se ejecuta aquí adentro para salvar nuestra naturaleza humana. Hermano, Dios escogió lo imperfecto para dar a conocer lo perfecto. El Hijo de Dios no cayó en un meteorito como Superman. El Hijo de Dios vino a nacer en el vientre de una mujer imperfecta, como cada uno de nosotros. ¿Puede lo perfecto habitar en lo imperfecto? En la medida en la que lo imperfecto se va salvando por Dios, entonces lo perfecto comenzará a ser manifiesto. Hermano, nuestra humanidad tiene una sola esperanza: ser salvado por Dios. No hay posibilidad de ser fieles a Dios si no somos salvados por Él. Todos nosotros, como nos fue dicho en esta mañana, somos administradores, principalmente de una vida. Pero si nuestra vida si nuestra humanidad no experimenta salvación, entonces lo que administramos puede correr el riesgo de volverse infiel. ¿Cuándo algo que Dios me dio puede volverse infiel para su propósito? Cuando el que administra eso no fue salvado. Cuando el que administra eso todavía tiene el gobierno del sistema del mundo metido en su interior. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hemos sido salvados y hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Los próximos días serán días de vacío, de vaciamiento. ¿Sabe cuál es la primera sensación de alguien que está experimentando la cruz? Sentirse abandonado. Jesús dijo en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta que no llevemos nuestro ser a un abandono. Yo sé que esta frase que voy a decir le va a sonar fuerte, pero es muy intencional. Solo en la cruz podemos experimentar el abandono de Dios. ¿Cómo que Dios me abandona? Dios me abandona porque hay un punto en la cruz donde ya no puede intervenir Dios. Hay un momento en la cruz donde yo debo de darme cuenta que todo lo humano en mí fracasó. A esto le llamamos el fracaso de lo humano.
para ser salvados por Dios. Hasta que no nos demos cuenta, se lo voy a decir en otra palabra por si le sonó fuerte, hasta que no nos demos cuenta que no podemos hacer la obra de Dios con nuestra humanidad, porque nuestra humanidad no siempre es mala, a veces es buena, pero aún lo bueno nuestro no llega a ser la medida de Dios. Aún con lo bueno nuestro podemos poner en jaque, podemos poner en riesgo el propósito eterno de Dios. ¿Usted se piensa que Pedro fue malo al cortarle la oreja a aquel hombre en el monte Getsemaní? Pedro tuvo la reacción que tal vez cualquiera de nosotros tendríamos. Yo me he preguntado muchas veces cómo reaccionaría yo si alguien se levanta mientras el apóstol está predicando y quisiera pegarle. Es muy probable que yo me olvide de que soy profeta, de que soy pastor y me gane la humanidad y le agarre el brazo y aunque no sea Rocky Balboa le meta un puñetazo, porque todos reaccionaríamos así. No podemos decir que la reacción fue mala. Él protegía, fue su instinto humano y animal, proteger lo que amaba. Pero aún así esa reacción buena, lo único que mostró era que el Pedro todavía seguía siendo Simón. El Pedro al cual se le habían entregado las llaves del reino, todavía, aunque su motivación fue buena, estaba poniendo en jaque el propósito de Dios. El Pedro que recibió las llaves del reino fue el mismo Pedro al que Jesús le dijo Satanás, y el Judas que entregó a Jesús a la cruz fue al que Jesús llamó de amigo. ¿Cómo usted explica eso? Es que a veces nuestras motivaciones no colaboran con el propósito de Dios. Por eso necesitamos ser salvados por Dios, para que nuestra función sacerdotal sea presentada como sacrificio aceptable. Hermanos, los próximos días, déjeme darle esta palabra profética que tal vez no sea de motivo de algarabía, pero tal vez sea de consolación los próximos días. Te vas a sentir fracasado en tu humanidad. Vas a sentir de que no puedo. ¿Cuántas veces hemos querido dejar de pecar y no hemos podido? ¿Cuántas veces hemos querido dejar de hacer cosas que no queremos hacerlas, pero quiero hacer el bien, dice Pablo, y termino haciendo el mal que no quiero? Necesitamos llevarnos a un punto de fracaso. No siempre el fracaso debe de experimentarse en el pecado que no puedo resolver. A veces debe de confrontarnos ese fracaso humano aún con nuestras propias victorias. Aún cuando decimos yo ayuné 21 días y eso no nace de un verdadero ayuno, sino que nace del deseo de que alguien vea que yo ayuné 21 días. Aún nuestras victorias deben de ser salvadas por Dios. Aún nuestros logros. Mire, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice que él era todo lo que alguien pudiera querer ser. En cuanto al linaje de la tribu de Benjamín, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es según la ley, hermano, en cuanto a la justicia que es según la ley, era irreprensible. Pero aún así él dijo, todo lo tengo por basura para ganar más a Cristo. Que nuestra función sacerdotal como sacerdotes de Dios no se disocie entre lo que hacemos aquí y lo que somos afuera, sino que podamos ministrar a Dios todo el tiempo, en medio de la congregación y en medio del trabajo, en medio de la congregación y en medio del bloqueo, en medio de la congregación y en medio de cualquier lugar, que siempre estemos listos para presentar a Dios sacrificio espiritual y aceptable delante de Él.